Si ahora escuchan, ahora se escucha, lo apagué y lo encendí. Bueno, listo, porque se nota que queda trabado también el mío. Perdón. Sí, estaba hablando antes, ahora, bueno, lo repito. Entonces, el punto es que este gráfico lo que quiere representar es la secreción celular de insulina. O sea, esto es una célula beta. Vamos a escribirlo por acá. Célula beta, ¿sí? Es una representación, obviamente. Y en la célula beta, lo que ocurre, no tengan en cuenta esta parte de las sulfonilureas en la gráfica, porque esto es para explicar cuál es el mecanismo de las sulfonilureas, que como ustedes ya saben, o por lo menos si recuerdan, se unen al receptor asociado al canal de potasio ATP sensible. Entonces, el tema es que cuando uno ingiere alimentos o porque se obtienen de la liberación hepática de glucosa, la glucosa, si no es por glucosa, a partir de los aminoácidos y su metabolismo se obtiene ATP, ¿sí? Entonces, ese ATP, la relación ATP-ADP tiene que ser alta, o sea, que tiene que haber más ATP, porque eso significa que se produzca el metabolismo de glucosa, ¿no es cierto?, por el ciclo de Krebs, por la cadena oxidativa y todo eso. Bueno, el punto es que haya suficiente ATP. Entonces, ese ATP alto hace que se cierren los canales de potasio, que son ATP sensibles. O sea, se cierran los canales de potasio cuando hay suficiente o cuando está alto el ATP. Entonces, se cierra el canal de potasio. Al cerrarse el canal de potasio, ¿sí? Por eso está el negativo acá, lo que quiere representar es que está cerrado. Acá en una parte de la membrana, desde, digamos, el canal de potasio hasta el próximo canal de calcio, hay una despolarización. Hay una despolarización parcial de membrana, ¿sí? Entonces, esa despolarización parcial de la membrana cambia el potencial de la membrana y lo que ocurre es que se abre el canal de calcio, ¿sí? El canal de calcio se abre. Vamos a escribirlo acá. El canal de calcio se abre. Bueno, mucho no se ve. A ver si puedo cambiar el color. No, no se puede. Bueno, el canal de calcio se abre. Entonces, esa apertura del canal de calcio hace que entre mucha cantidad de calcio al citoplasma y por eso la concentración de calcio intracelular aumenta. Ese aumento de la concentración de calcio intracelular y posteriores fosforilaciones lo que originan es la exocitosis, que es el mecanismo por el cual se libera la insulina de las células beta. Y eso va a ir a la sangre, ¿sí? Bueno, ¿se entendió el mecanismo? Bueno, la secreción de insulina está relacionada, como les dice acá, estrechamente con los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque uno libera insulina luego de comer. Pero también hay una liberación, esa es una liberación en bolo, la de insulina cuando uno come. Pero también hay un nivel de insulina que es el basal. Entonces, dice, desciende su secreción para no caer en hipoglucemia entre comidas y aumenta en el periodo postprandial, donde la absorción de glucosa es importante, o sea, se necesita que se absorba la glucosa. Bien, ¿cómo es la secreción de insulina postprandial? Bueno, ocurre en dos fases, es un pico rápido, 20-30 minutos, va a la circulación portal y ahí a la circulación general. Y eso es lo que genera la inhibición de la producción hepática de glucosa. Y después hay un pico más sostenido, esto se considera que es el gráfico que está acá después.
La secreción de insulina es bifásica. ¿Qué significa? Que primero hay una primera fase, que es este pico que está en negro, que es la liberación normal, que se considera que son de las moléculas de insulina que están en las vesículas, ¿sí? Que están próximas a salir. Y luego, esta segunda fase, que es más retardada, que es la línea negra, me estoy refiriendo, en la secreción normal, es por las moléculas de insulina que todavía no están envueltas en membrana para poder hacer la exocitosis. O sea que están más retardadas, digamos. En un diabético tipo 1 se ve, no hay liberación de insulina, ven que la línea es continua porque están muertas las células beta. Y en el diabético tipo 2 no existe esa primera fase, o sea que no hay una primera liberación digamos, de las vesículas que ya están disponibles en el, digamos, por decirlo así, una forma figurada, en el borde de la membrana plasmática como para liberarse, ¿sí? Posiblemente por la falta de incretinas. Esta es la secreción bifásica de insulina fisiológica. Esto es todo fisiológico. Vamos a cambiar el color, le vamos a poner blanco. Fisiológica, liberación fisiológica, ¿sí? Bien. Entonces tenemos una secreción basal que es continua, que es la que nos permite, por ejemplo, seguir viviendo mientras no comemos. Ocurre entre comidas, es de tenor bajo, es continua y es destinada a mantener producción de glucosa hepática, o sea que esa glucosa hepática que se va liberando, que en realidad se libera por el glucagón, pero que podamos usar de esa insulina. Y, o sea, por eso a la noche, ¿de qué vivimos? De la glucosa que comimos en el día, pero que también tenemos en el hígado acumulada como glucagón. Bueno, y después está la postprandial, que es una secreción rápida, en forma de pico, corta duración. Bueno, y la intensidad es acorde a la ingesta de nutrientes. Cuanto más comes y más si son, digamos, hidratos de rápida absorción, como por ejemplo azúcar, no sé, dulce de leche, cosas así, eso va a generar un alto pico de insulina, un alto pico de glucosa y un alto pico de insulina. Acá hay un ejemplo de secreción fisiológica. Las curvas, como ven, no son tan dibujaditas como vimos en el diseño anterior. Pero acá lo que está midiendo es la insulina plasmática en función del tiempo y vemos en el desayuno a las 8 de la mañana cómo está este primer pico. Después está esta parte un poquito más retrasada en el almuerzo, en la merienda menor y en la cena. En el almuerzo, evidentemente, este fue bastante más generoso, más importante. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta de las insulinas? Que las insulinas tienen una, digamos, están en lo que son las características de la insulina habitual, digamos, puede presentarse como monómero, o sea, una sola molécula de insulina, como dímero, o sea, 2 moléculas de insulina, como tetrámero, 4, o hexámero, que son 6, hexa 6. Los hexámeros están constituidos por 3 dímeros y la formación de esto depende del pH del medio, de la temperatura, de la concentración de la insulina y el contenido de zinc. ¿Por qué el contenido de zinc? Porque el contenido de zinc une, o sea, las moléculas de zinc unen, mejor dicho, los átomos de zinc unen moléculas de insulina, perdón. Entonces, cada hexámero, cada 6 moléculas de insulina contienen 2 moléculas de zinc. Y así se almacena en los gránulos o en las vesículas. Bueno,
El tema es que cuando está como hexámero, no atraviesa fácilmente las membranas de los capilares. Entonces eso hace que retrase la absorción de la insulina. Por eso en la sangre circula como monómero y las que son rápidas, ultra rápidas, están como monómeros, sobre todo las ultra rápidas. Las ultra rápidas, que son eh, la lispro, la glulicina y la aspartica, se presentan como monómeros. Y eso es lo que hace que se absorban rápido. En cambio, las formas que están como hexámeros van a tardar más en absorberse. Y eso es lo que pasa con la rápida. La rápida tiene monómeros y tiene hexámeros. La rápida sola, la rápida regular o corriente, o cristalina también, tiene monómeros, o se presenta, vamos a poner, se presenta como hexámeros, ¿sí? O sea, con 6 moléculas de insulina juntitas por el zinc. Bueno, ¿qué pasa con la farmacodinamia de la insulina? La insulina se une a receptores específicos, tanto la fisiológica como la comercial, están en las células blanco o células insulinosensibles, como los adipocitos, los hepatocitos, las células musculares. O sea, son prácticamente todas, pero los hepatocitos, digamos, es el músculo, la muscular, son las de más uso, más estudiadas también, y el tejido graso. Bueno, este es el receptor a la insulina que ustedes van a tener. La subunidad tiene, el receptor a la insulina tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿sí? Las subunidades beta son transmembrana, quiere decir que tienen una parte que atraviesa la membrana y otra que está dentro del citoplasma. Estas subunidades constituyen, todas las 4 subunidades constituyen el receptor a la insulina y están unidas a través de puentes disulfuro, ¿ven? Los puentes disulfuro que unen las subunidades alfa, que son extracelulares, y también hay puentes disulfuro que son los que unen las alfa con las beta. Las subunidades alfa tienen glúcidos en su estructura y la subunidad beta presenta lo que se llama dominio tirosinquinasa. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que tiene la capacidad de fosforilarse, ¿sí? O la capacidad o la necesidad también, las dos cosas, capacidad, se fosforila cuando la insulina según el receptor, ven que acá hice tipo la escalerita, que serían la alfa, la beta, o en cualquier orden, porque estas no, la más larga es la beta, y los puentes disulfuro entre las cadenas. Entonces, lo que ocurre es que la insulina se une al receptor, a la subunidad alfa, pero una molécula de insulina se une solo a un receptor. Si bien tiene 2 lugares, a la temperatura del ser humano es una insulina por cada receptor. Entonces, cuando se produce esta unión, este receptor se internaliza, o sea, se va para adentro, ¿sí? Y entonces lo que ocurre a partir de ahí es una fosforilación de la subunidad beta. O sea que acá se van fosforilando, se le van agregando grupos fosfato.
¿sí? Porque tienen esta enzima, que es la tirosinquinasa, tienen un dominio de la tirosinquinasa que permite que se fosforile, ¿sí? Las tirosinquinasas fosforilan, o sea, agregan grupos fosfatos, de un lado y del otro. Esto genera después en el organismo, todas estas fosforilaciones y demás, generan toda una cascada de segundos mensajeros, el RAS, bueno, un montón de sustancias que no los quiero complicar, pero que realmente es muy complejo, y a la larga lo que van a hacer es actuar a través de receptores nucleares, después de toda de esa segunda cascada de mensajeros, digamos, ¿para qué? Para estimular la síntesis de proteínas, de grasas, por eso la insulina produce aumento de peso, por eso la insulina es anabólica, y también produce la síntesis de GLUT, que son los transportadores a la insulina. Todo esto es muy importante. Entonces, ven los efectos intracelulares de la insulina, los inmediatos es la internalización del receptor, o sea que se mete para adentro, y modificación de la transcripción génica, o sea, puede estimular la síntesis perdón, puede estimular algunos genes de manera tal que aumente la síntesis de sustancias o inhibe otras. Por ejemplo, los efectos inmediatos, o sea, que tardan un poquito más, porque obviamente son síntesis de proteínas, de lípidos y ácidos nucleicos. Esto lo que justifica es porque esto genera, la insulina es anabólica porque estimula el crecimiento celular mediado por los factores de crecimiento insulino símil. IGF es igual a factores de crecimiento insulino símil. ¿Por qué? Porque es igual a la insulina. Va, igual, muy parecido. Bueno, ¿qué pasa con antes de empezar con la insulinoterapia? Lo que tenemos que avisar es, o recordar, es la clasificación de las insulinas comerciales. La clasificación de las insulinas, bueno, después escuchar no pasa nada, después escuchar la grabación. La clasificación de las insulinas, lo que hay que tener en cuenta es que se clasifican en insulinas tradicionales o convencionales, que son insulinas tradicionales o convencionales, que son las comunes, digamos, la rápida, regular o corriente. Acuérdense que es todo la misma cosa, rápida, regular, corriente, cristalina. Porque esto les aparece así en las etiquetas sí, en los envases de la insulina, según las marcas. Algunos le ponen una C grande que indica que es corriente o cristalina, otros le ponen una R y dice regular. En general se identifican, estas son de acción, obviamente, esta es la tradicional y es, como el nombre lo dice, rápida. Y otra tradicional y otras vamos a poner porque otras tradicionales o convencionales son la NPH, o sea, Neutral Protamine Agedorm, o sea que está enlentecida, pero la gente le dice la lenta, pero no es tan lenta, es de acción intermedia. Lo que pasa es que se le dice acción intermedia, es desde lo
profesional. Desde lo coloquial o el lenguaje del paciente, esa acción lenta, ¿por qué le dicen no, la lenta? Es porque en relación a la rápida sí, es más lenta. Y después las lentas. Pero hoy las lentas propiamente dichas. Pero como les decía, eh, normalmente el tema es que las lentas propiamente dichas de las convencionales, como no son tan útiles, prácticamente no están disponibles. O sea que lo que tenemos son la rápida, regular o corriente cristalina y la NPH, ¿sí? Pero recuerden que la acción es intermedia. Y después lo que tenemos son los modernos o llamados análogos de insulina. Modernos, bueno, ya también tienen como 20 años, 15 años. Los análogos de insulina podemos tener, ¿por qué análogos? Porque modificaron levemente la secuencia de aminoácidos de la insulina humana. Entonces acá lo que tenemos es los ultra lentos, ultra rápidos, perdón, primero, ultra rápidos, que acá entra eh, la lispro, glulicina y aspartica, que son las que hay. Y después, y otro grupo, las ultra lentas. Y acá entran la glargina, ven que escribo bien, glargina, la detenir y digludet. Bueno, esto es la clasificación de las insulinas, no hay más, todas son humanas, ¿está? Por eso los que tengan apuntes viejos y demás, olvídense, porque es lo que hay. ¿Bien? Entonces, esto es como para que tengan una representación. Cuando ustedes, los que estén en farmacia, dispensen una insulina, fíjense, porque es importante para no confundirse. ¿Mm? Bueno, los objetivos de la insulinoterapia ya comentamos, evitar la muerte del paciente, eso sobre todo en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2 alarga la vida del paciente y a la larga va a estar más sano, ¿sí? Porque el problema es no regular las glucemias, ¿sí? Tener valores altos. Disminuir o evitar las complicaciones macro y microvasculares. Esto es lo que lleva el problema de la diabetes es que la hiperglucemia produce lo que se llama glucotoxicidad. Y la glucotoxicidad produce daño en los vasos, ¿sí? En los grandes vasos y en los pequeños vasos. Entonces ahí aparecen las complicaciones macro y microvasculares. Las macro son a nivel cardíaco, a nivel de la aorta, y las micro son las que ocurren en el glomérulo, en la vista. Por eso los diabéticos se quedan, o se mueren de infartos, o se quedan sin visión, o terminan con una insuficiencia renal y tienen que manejarse con diálisis, ¿no? O ir a un trasplante con suerte. Bueno, entonces lo que se trata es evitar estas complicaciones. ¿Cómo se pueden evitar todas estas complicaciones? Regulando bien la glucemia. O sea que eh, eso no lo digo yo, hay estudios que son el UKPDS, el UKPDS y el DCCT, son estudios multicéntricos que estudiaron con diabetes. Unos estudiaron diabetes tipo 1 y otros estudiaron diabetes tipo 2. Y lo que vieron es que
cualquiera de ellos, mientras tengan un valor de glucemia dentro del rango esperado para ese paciente, va a estar todo bien. Entonces, bueno, mejorar y buscar mejorar la calidad de vida del paciente e imitar en lo posible, esto es muy importante, imitar en lo posible la secreción fisiológica de insulina basal y en bolo. Bueno, entonces acá vienen las insulinas, acuérdense, la insulina basal es la que nos mantiene un nivel más bajo de insulina, pero mantiene cuando no estamos comiendo los niveles adecuados de glucosa a la noche, durante el momento del día que no comemos. Y en bolo es cuando se libera en forma rápida y en mayor volumen cuando comemos, postprandial. Bueno, las insulinas convencionales, entonces tenemos las de acción corta, que sería la rápida, regular, corriente, esta siempre es la misma. Acá tienen los tiempos, más que nada no es para que se acuerden de memoria, pero esta se puede aplicar endovenosa o usar en las bombas de insulina, que son unos aparatitos que se ponen, tienen un vial, como un cartucho, digamos, con insulina, rápida, regular o corriente, o también la Lispro o la Spártica puede ser, y se conectan por un catéter, y bueno, y pueden utilizar en forma más correcta o regular, en mejor forma su glucemia. Esto se usa, las bombas de insulina se usan sobre todo para la gente joven. Bueno, acá tienen un perfil, esto puede dar, como habíamos visto antes, un poquito más alto el pico, lo que sí nunca va a dar bifásica, no, nunca va a ser, esperen que vamos a poner otro color. O sea, la bifásica, ¿se acuerdan que era así? ¿Sí? Bueno, nunca una insulina comercial va a ser bifásica. Bifásica en este sentido, ojo, después vienen otras que son las combinaciones que ahora vamos a ver. Se explica por qué la que es fisiológica tiene esta liberación bifásica. Entonces, esta es la rápida, regular o corriente o cristalina. Acá tienen los valores. Lo importante, acá tendría que empezar a los 30, un poquito más por acá. O sea, tendría que empezar, a ver, con el verde, la curva tendría que empezar porque empieza a los 30 minutos, ¿sí? Lo que pasa es que al hacer las gráficas a veces se corren un poco. Bueno, acá tienen esto puede variar, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta más o menos para tener una idea. Lo que son los análogos ultra rápidos justamente son más rápidos que la rápida. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene esto? Y por la vida moderna. Hoy, ¿cuánto tenés para almorzar en un trabajo? Con suerte tenés una hora y mientras tenés que ir al banco, hacer esto, hacer el otro, qué sé yo. Bueno, el punto es que si tenés que esperar media hora y después comer, porque se dan siempre antes de la comida. Entonces desarrollaron las ultra rápidas. ¿Para qué? Para que puedas, que el efecto sea inmediato. Entonces vos comés, te lo podés dar antes, durante o después, las ultra rápidas, porque ya en 10 minutos ya empieza el efecto, ¿sí? Obviamente se acaba más rápido, ¿sí? Lo que rápido viene, dice el refrán, rápido se va. Bueno, sirve para las ultra rápidas. Acá está la NPH, también se la llama isófana. Eso lo tienen que tener en cuenta, porque hay lugares o médicos, o sea, todo el mundo la conoce como NPH, pero por ahí hay alguna marca que te pone insulina isófana en vez de ponerte NPH. Vos decís, ¿y esto qué es? Si a mí me piden la NPH, bueno, es lo mismo. Bueno, y después tenemos la lenta, ven que es bastante parecida a la NPH, solo que tarda más en iniciar el efecto, tal vez se prolongue un poquito más, tiene más zinc
para que se unan muchos hexámeros, entonces ahí va liberando de a poquito los monómeros. Pero la ventaja de las ultra lentas, o sea, las de acción prolongada, la glargina, de Temir y la de Gludec, es que la de Gludec porque no estaba, o sea, es la más nueva, la tresiva. Lo que tienen, ven que no hace picos. Esa es la ventaja de las ultra prolongadas, ultra lentas. Entonces, ultra lentas no hace picos, ¿sí? Sino una meseta o plató plano. Bueno, acá tenemos la NPH, que es de acción intermedia. Desde el punto de vista técnico, tenemos que decir que es de acción intermedia. Después los pacientes, bueno, que digan lo que le puedan, pobre. ¿Qué habíamos dicho al principio? Que se tiene que agitar antes de usar, ¿sí? Eso es muy importante. No se puede aplicar endovenosa como las suspensiones no se aplican endovenosa. Ven, también acá es isófana, corríjanlo, es con una A, isófana. Bueno, acá tienen la curva, ven que puede durar hasta 16, 18 horas. Eso es variable, puede variar un poquito, ¿sí? Lo mismo acá, el inicio de acción también se corrió, porque es más acá, 2 horas, no inicia justo en el momento de la inyección, o sea que tenemos que correr para acá la curva. ¿Está? Fíjense eso cuando hagan en los perfiles. Bueno, y acá hay un diseño que es un poquito como medio mezclado. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta que acá se superpone un perfil se le llama a estos gráficos, ¿sí? A un perfil de secreción fisiológico que sería la línea negra, ¿sí? La línea negra completa, que es igual al que vimos primero. Esto sería el nivel fisiológico. O sea, ¿y qué pasa con el paciente que tiene que recibir insulina desde afuera, o sea, exógena? Bueno, entonces, con tratamiento de las convencionales, lo que voy a dar es una NPH, que es la de los, como les dice acá al costado, NPH con la que tiene los puntos, ¿sí? Entonces las curvas ven que dan con un pico, un poco de pico, ¿sí? Bueno, y después la cristalina, que es la que tiene las líneas cortadas, que coinciden más o menos porque es el momento, se la da antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. En la merienda no se da porque siempre se ingiere menos en la merienda, ¿sí? Bueno, el problema está que si ustedes se fijan, acá hay unas flechas negras, ¿sí? Y una flecha con como un cuadrillero. La flecha negra está marcando hipoglucemia. ¿Por qué puede haber hipoglucemia a eso de las 10 de la mañana, 10:30? Porque se suma el valor de insulina que está bajando, pero es el valor de la corriente que está bajando, más el pico de la NPH. Entonces ahí hay riesgo de hipoglucemia. Por eso les hacen recibir lo que se llaman colaciones a los pacientes. Las colaciones son como pequeñas ingestas. Voy a poner igual, pequeñas ingestas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo mismo pasa a la noche, por eso les mandan tener algo al lado de la mesita de luz, ¿sí? Porque a la noche se puede sumar el pico de la NPH con lo que resta de la insulina regular o corriente. Bueno, con respecto también a la tarde, como no se da a la tarde, suele haber hiperglucemia, porque justo es la caída
de la NPH, ¿sí? Bueno, eso es como para que tengan en cuenta que lo que se trata de hacer es imitar lo que ocurre fisiológicamente, pero no siempre se puede hacerlo tal cual. Normalmente en los tratamientos se usa insulina rápida, regular o corriente, que ya sabemos que es lo mismo, más NPH. Los que trabajan en farmacia comercial lo ven. Eso es lo que se suele usar. Se dan 2 inyecciones de NPH y la rápida antes del almuerzo, antes del desayuno, perdón, almuerzo y cena. Y bueno, y lo que se dice, la rápida se le dice que es para hacer correcciones. Claro. ¿Qué significa para hacer corrección? La corrección significa, es para ver según los valores que tengan de glucemia. Por eso siempre el paciente con diabetes se tiene que controlar la glucemia con las tiras reactivas. Entonces, se tiene que medir antes de darse la insulina para ver cuál es el valor que tiene, o sea, para ver, la insulina NPH se la tiene que dar sí o sí, y la insulina rápida, regular o corriente se tiene que medir antes para ver si está dentro del rango que el médico espera. Si está dentro del rango, no se tiene que dar nada. Y si está más alta, entonces el médico le dice, si da tanto de tanto, se tiene que dar 2 unidades. Si le da más, 4 unidades, y así. O sea, hace una tablita donde dice los valores de glucemia que puede presentar el paciente, que según los valores de glucemia que puede presentar, va a ser la cantidad de insulina corriente que se tiene que dar. Eso es lo que se llama, tal cual Miriam, la corrección, ¿sí? Por eso depende de cada paciente. Esto es un tratamiento muy individualizado. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Hay que ver qué es lo que come, si se mueve, si hace ejercicio, si no. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Perdón. Bueno, eh, esto ven, ya lo comenté, así que seguimos. Las dificultades de la insulinoterapia convencional, o sea, con la NPH y con la rápida, es que puede haber una falta de control metabólico, o sea, que él puede seguir dando los valores de glucemia altos, pero eso depende de cada paciente. También puede haber más hipoglucemias. eh, bueno, esto es porque dice agravadas por las alteraciones en el sistema nervioso autónomo a causa de las hiperglucemias sostenidas, porque hay poca percepción. Las hipoglucemias, la percepción que se tiene es primero, en general, primero es taquicardia, entonces vamos a anotarlo, hipoglucemia es taquicardia, síntomas, vamos a poner síntomas, taquicardia, temblor, sobre todo, por ejemplo, de las piernas, como una flojedad, eh, taquicardia, lo escribí mal, vamos a ponerlo bien, taquicardia, temblor, sudor frío, visión nublada, eso cuando se va incrementando, digamos, y confusión. Eso depende de la gravedad de la hipoglucemia, ¿sí? En general, lo primero que aparece es la taquicardia. Después aparece el temblor, el sudor frío. Ahí por ahí aparecen juntos. La visión nublada, la confusión, ya es porque hay una mayor hipoglucemia y se puede perder la conciencia. Lo último es pérdida de conciencia. ¿Por qué la pérdida de conciencia? Porque no llega azúcar al cerebro. Entonces, o sea, no llega glucosa.
Bueno, y las hiperglucemias sostenidas lo que pueden causar es alteraciones en el sistema nervioso autónomo, porque como les dije, la glucosa produce glucotoxicidad y daña las terminaciones nerviosas. Entonces hay percepciones, digamos, que no se pueden llegar a distinguir, o medicaciones que pueden inhibir, por ejemplo, la taquicardia, los beta bloqueantes. Los pacientes dicen, sí, desde que tomo el beta bloqueante tengo más hipoglucemia. No, lo que pasa es que antes se daba cuenta, porque tenía la taquicardia, que es lo primero que suele aparecer. Y al estar tomando un beta bloqueante no tiene taquicardia, y entonces no la percibe, y entonces la hipoglucemia sigue avanzando hasta situaciones graves. Bueno, ¿qué es el tratamiento intensificado? El tratamiento intensificado es el tratamiento que une dos o más insulinas, no dos o más, o sea, dos insulinas, digamos, dos insulinas. eh, ¿Qué pasa con los análogos de insulina? Análogos de insulina, los análogos de insulina que se usan son las ultra rápidas y las ultralentas. ¿Qué pasó con esto? Lo que pasa que cada laboratorio fue desarrollando, porque por ejemplo, las ultra rápidas, la Lispro es de Lilly, las Párticas de Novo Nordisk y la glulicina es de Sanofi, ¿sí? Las lentas pasa lo mismo, las ultralentas. La glargina es de Sanofi. Levemir, la de Temir, que la marca es Levemir, es de Novo Nordisk. Y la Tresiva, no sé de quién es, no me acuerdo. No sé si alguno la ha vendido o sabe. A ver si me fijo en el Vademecum. Eh, de Novo Nordisk. Bueno, por eso van sacando, gracias Miriam, van sacando nuevos productos. Bueno, el punto que estos estudios multicéntricos se refieren que lo hicieron en distintas partes del mundo y juntaron todos los datos, como el DCCT y UKPDS, y otros estudios, obviamente, demostraron que la complicación más frecuente del tratamiento intensificado, el tratamiento intensificado se refiere que se usa la rápida y la NPH, o las ultra rápidas y ultra lentas, o se pueden hacer combinaciones, o sea, lo que sí no vas a usar una rápida y una ultra rápida, no tiene sentido. Lo que sí se puede usar es una ultra rápida y NPH, o usar por ejemplo, una ultra rápida, bueno, como dije, INPH. En general, la rápida, si tiene para comprar o que le entreguen las ultra rápidas, ya está, porque la ultra rápida le agiliza, ¿no? Pero bueno, eso depende también del médico que la sepa usar y recetar. Bueno, lo que se ve en el tratamiento intensificado se refiere a que tienen que dar varias inyecciones. Tratamiento intensificado implica varias inyecciones de insulina. Varias inyecciones de insulina con rápida, como dijimos, para corregir muchas veces. Y NPH o ultralentas, ultra rápidas y ultralentas.
¿sí? Eso es un tratamiento intensificado. El problema es que puede haber más hipoglucemias. Entonces, el problema está también en el tipo de paciente. Una cosa es un niño, un joven y un adulto mayor. El adulto mayor siempre tiene más riesgo de hipoglucemia porque toma, como les digo, muchas veces beta bloqueantes, o sea, propranolol, atenolol, y bueno, y entonces no va a poder percibir la taquicardia, por ejemplo, de la misma manera. Por eso no tienen que suspender ingestas. Y bueno, la posibilidad de hipoglucemias es mayor en los adultos mayores, que también por ahí no recuerdan si comieron, bueno, y sobre todo hay que ver el rango de glucemia aceptable. O sea, no hay que pretender que todo el mundo tenga entre 100 y 80, porque no va a ser así. Cada paciente es diferente y depende de la hiperglucemia que venía teniendo. Entonces, en base a eso, si yo lo quiero acercar demasiado a lo normal, corro el riesgo de la hipoglucemia. En especial en el paciente mayor. Bueno, ven hiperglucemia postprandial o intraprandiales, difíciles de corregir muchas veces. Mucho se estudió en este estudio justamente que se llama DECODE, que demostró la relación entre la hiperglucemia postprandial y las enfermedades cardiovasculares. Se propone cifras menores a 140 miligramos por decilitro en forma ideal o 180, 2 horas después de haber ingerido alimentos. Por eso una cosa, los 100, entre 100 y 80 es en ayunas. Creo que lo habíamos comentado la vez anterior. Entre 100 y 80 es ayunas, ¿sí? Perdón. Y 80 en ayunas, ¿sí? Pero eso sería lo normal. Eso es normal. Más de 126 es diabético. Más de 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades se es diabético. Se es diabético. Y postprandial, o sea, después de comer, postprandial, bueno, de acuerdo a lo que establezca el médico, pero se propone cifras menores, entonces menores a 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Siempre que sea 2 horas después de comer. Por eso es importante preguntar cuándo comió, ¿sí? Porque si no... Bueno, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es un valor que se obtiene cuando la glucemia, o sea, normalmente la glucosa se une a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Eso es una cosa fisiológica, lo descubrieron ya hace muchos años, porque antes, ¿qué pasaba? La gente iba al laboratorio y se quedaba, se cuidaba el día antes, 2 días antes, y entonces los análisis le daban geniales. Pero esto, digamos, es una visión retrospectiva, o sea, te dice lo que pasó en los últimos 90 días, porque de acuerdo a la glucemia, o sea, la glucosa en sangre, se va a unir, si hay más glucosa, se va a unir más a la hemoglobina, o menos. Entonces ahí aparece el concepto de hemoglobina glicosilada o glucosilada. ¿Por qué dentro de los 90 días? Porque normalmente lo que viven los glóbulos rojos son 90, 120 días.
Entonces se aconseja un valor menor o igual a 6,5, eso es lo normal. O sea, los niveles de personas no diabéticas, pero se trata siempre de que sea un poquito menos, de que esté el control mejor, quiere decir que no, que sea 6, 5,5, eso sería fantástico, ¿no? Bueno, bueno, acá como dice, existen fallas en conseguir cifras aceptables de hemoglobina glicosilada, que en los análisis se abrevia HB, perdón, A mayúscula 1C, porque cada vez hay menos células beta funcionantes en el diabético tipo 2, estamos hablando. Y bueno, a mayor masa funcionante, mejor. Eso también es un dato de la masa funcionante, ¿sí? Bueno, análogos de insulina, ya dijimos cuáles son, dos elementos distintos, análogo, ¿no? Con relación de semejanza que cumplen la misma función. ¿Para qué se desarrollaron? Para tratar de revertir las dificultades de la insulinoterapia, que eran las hipoglucemias nocturnas y postprandiales, el aumento de peso, varias inyecciones, la hemoglobina fuera de lo esperado. Así que bueno, tenemos los análogos rápidos, que son la lispro, aspartica y glulicina, lo mencionamos, así que esto lo leen ustedes. ¿Qué es lo que se consigue? Lo único que marco bien es esto, que se ha disminuido el tiempo de absorción. ¿Por qué? Porque están como monómeros, ¿eh? Que tienen poca tendencia, o sea, tienen una tendencia reducida a la asociación en hexámeros, perdón. ¿Está? O sea que estos análogos rápidos se presentan, vamos a ponerle acá, se presentan como monómeros. No se ve nada con este verde. A ver si lo ponemos blanco. Se presentan como monómeros. Se presentan como monómeros, ¿sí? Entonces la acción es más rápida. Bueno, ahí está la Lispro, que es de Lilly. Esta sí está comercialmente. Bueno, después ahí les dice qué aminoácidos se sustituyeron. Lispro es por lisina y prolina, que se cambiaron de la posición 28 y 29. Esto siempre eh, esta dimerización cambiada hace que no puedan unirse a otras moléculas de insulina, ¿sí? Bueno, después acá les muestra cuál es ven, está lisina y prolina en la secuencia de aminoácidos de la insulina humana, y después lo que hicieron fue rotar, cambiar, donde estaba la lisina pusieron prolina y donde estaba la prolina pusieron lisina. Bueno, acá tienen los inicios de acción, son todos iguales, 5 minutos, se puede administrar postprandial, también antes, aplicar y administrar el alimento de forma inmediata, ¿sí? Porque enseguida da la acción, eso es lo que tiene, que vos, por ejemplo, vas a comer a, no sé, a algún lado, entonces te traen el plato y ahí te inyectás, te vas al baño, te lo inyectás y listo. O bueno, qué sé yo, porque para sacar el aparatito, pincharte la panza, o qué sé yo, es más complicado. Pero de la otra manera no sabía si cuándo te lo traen, te esperar 30 minutos antes, por ahí te tardan una hora en traerte la comida, bueno. Bueno, esto después lo leen ustedes, las ventajas, menor número de colaciones para evitar la hipoglucemia, porque no tarda mucho, es más corta digamos, el efecto total. Una cosa es el inicio de acción, otra es el pico y otra es cuánto dura en total. Entonces todo, en las ultra rápidas, todo es más rápido. El inicio y se terminan antes también. La inmunogenicidad, o sea, que puede dar reacciones, es muy débil, es raro. Está la aspartica. Cada una tiene un colorcito que le identifica. La aspartica es el naranja, la ultra rápida, la lispro, tiene ese color lila medio rabino que habíamos visto. Bueno, acá lo que se pone es un ácido aspartico en la posición 28, ¿ven?
Esto reduce la tendencia de agregación de los monómeros, agregaciones que se unen unos con otros, entonces sigue permaneciendo como monómeros, reduce la tendencia de agregación de los monómeros. Bien, después acá pasa lo mismo, que le agregan en la posición el ácido aspartico y eso hace que no se puedan unir moléculas de insulina entre sí, queda como monómeros. Esto es lo mismo, ven, los tiempos son todos iguales, nada más que lo fueron desarrollando en laboratorios diferentes. Bueno, acá está la glulicina, que es de Apidra, que es de Sanofi, todo lo mismo. Bueno, ya, sí, esta es la glulicina, fue reemplazada por una lisina por eso, y por un glutámico, por eso glulicina. Hicieron los cambios, el nombre, esta vez los nombres dan una idea. Bueno, ven los análogos rápidos acá son 5 minutos, así que está un poquito corrido, y puede llegar 5 horas como mucho. Ven, es más cortito el total. Y los de acción prolongada tenemos a la glargina, de Temir y de Gludec. Y también lo que se hizo fue modificar de modo de alterar la carga eléctrica y las solubilidades de las moléculas, cosa de hacer, acá sí, como es de acción prolongada, busco que se hagan hexámeros, ¿sí? En las prolongadas, en las ultra lentas, vamos a poner acción prolongada, se busca la forma de hexámeros. Se busca la forma de hexámeros, porque eso va a hacer que se libere lentamente. Acá está la glargina, la marca comercial Lantus, de Aventis. Bueno, en una época ya lejos y hace tiempo, venían con unas lapiceras que eran más complicadas, y después con los años, bueno, obviamente, les puedo asegurar que eran un martirio chino. Y después, bueno, sacaron estas, todas vienen las cajas por 5 aplicadores, ¿ven? Que ya están prellenados. Acá ven que tienen distinto color. La gris es la Lantus, la ultralenta, y la Apidra, que es la glulicina, es la rápida, la ultra rápida. Porque antes, con la NPH y la rápida, se identificaba porque la rápida es cristalina, es transparente, y la NPH es turbia, es blanquecina. Y acá las dos son cristalinas, por eso las cajas tienen que ser distintas para que el paciente lo distinga. La caja con los aplicadores que no se usan van en la heladera, y los que se están usando pueden llevarse, se pueden guardar en la heladera, pero si el paciente tiene una vida, digamos, laboral y anda por la calle, los puede llevar encima, ¿sí? Porque están bastante protegidos los envases. Bueno, acá está con la glargina, lo que hicieron fue modificar varias partes de la molécula, modificaron de tal manera que en el envase el pH es neutro en el tejido subcutáneo, pero la glargina es ácida. Entonces, cuando se administra, arde un poco, según lo que cuentan los pacientes, porque es ácida, ¿sí? Tiene un pH de 4. Y cuando se encuentra con el pH 7, 7,4 del medio interno, precipita, ¿ven? En el tejido neutro vamos a subrayarlo, en el tejido neutro del tejido subcutáneo precipita. Y una vez precipitado se absorbe lentamente hacia la circulación, lo que logra la acción sostenida. Bueno, a ver si podemos cambiar de filmina, se niega, ahí está. La glargina, ven que dice tiempo, pico máximo no presenta porque forma una meseta.
No es necesario agitar porque es soluble, porque es cristalina, cristalina en cuanto a transparente, ¿sí? Pero es de acción prolongada. Y el tiempo de acción es de 20 a 24 horas. Se diseñó pensando en dar una sola, pero no siempre en todos los pacientes es posible y a veces terminan dando 2 inyecciones. Ven, acá tienen las gráficas de esto sería, está un poquito exagerada la de NPH, pero la Lantus sería esta oscura, que la línea más oscura que da la línea esta más plana, ¿sí? Que no da el terrible pico. Entonces la ventaja de las ultralentas es que no producen hipoglucemia. Vamos a poner acá, las ultralentas no producen hipoglucemia. Bueno, ven, acá está en este dibujito, mírenlo, cómo está la mecánica de la liberación sostenida. La Lantus es una solución transparente con un pH de 4. Se aplica, arde, es lo que dicen los pacientes, en el lugar de aplicación, y cuando se la dan con un medio interno de 7, 7,4, precipita. ¿Qué precipita? Significa que se hace un depósito de hexámeros. Y luego se van liberando los hexámeros, o sea, los 6 moléculas. Después, 3 dímeros, y de los dímeros, monómeros, y finalmente se absorbe. ¿Eh? Eso es cómo funciona la glargina, la marca comercial Lantus, que es de Sanofi. Bueno, efectos adversos, ya dijimos el ardor, no requieren suspender eso, digamos, la insulina, eso se refiere a la hormona. Mayor afinidad por el receptor del factor de crecimiento, eso puede generar aumento de peso. Bueno, y dice, cultivada en células musculoesqueléticas, cultivada la afinidad de la glargina es sustancialmente menor, o sea que en el músculo no va a haber demasiado problema. Estas llamaditas que están acá, que acá dice, por ejemplo, 3, en otra decía 10, bueno, esas son las referencias bibliográficas, así tienen que poner ustedes cuando buscan algo, una información, de dónde lo sacaron para los trabajos finales, no para ahora, para la tesina final. Bueno, la de Temir, ¿qué tiene? La de Temir tiene la característica de generar, de ser soluble también, o sea que lo mirás y es transparente, pero le agregaron a la molécula un ácido graso en el carbono 14 y una lisina en la posición de la cadena B29. Y se extrajo la treonina, por lo menos acuérdense del ácido graso, porque esa es la diferencia más importante. Lo demás no importa. El tema es que, o sea, no precipita, pero lo que hace es la acción prolongada, lo hace a través de la unión y desunión de esta insulina de Temir por medio del ácido graso, que se une y se desune, ¿sí? ¿A qué? Entre moléculas entre sí de insulina y también con la albúmina presente. Entonces, acá tienen las sustituciones, que es que le agregaron el ácido graso, no da picos también, no es necesario agitar porque es soluble, porque es transparente. También dice 24 horas, pero no siempre es posible, y entonces hay que dar 2 aplicaciones según el control metabólico. Bueno, da menos riesgo porque no tiene pico, mejores niveles de glucosa en ayunas y sin aumento de peso asociado. Eso es lo que dicen los laboratorios productores. Después, y siempre en relación a la NPH, ¿sí? O sea, porque también hay que ver respecto a qué se hace esa diferencia. Entonces, el de Temir y ganancia de peso, porque siempre con la insulina se gana peso porque la insulina es anabólica. Varios ensayos clínicos demostraron que Detemir tiene una ventaja adicional de una menor ganancia de peso que la NPH, por eso decíamos respecto a qué. Y después tenemos la Tresiba de Gludec, de Gludec es la droga, digamos, la insulina, y Tresiba es la marca comercial.
Se utiliza en adultos, cada 100 mililitros contiene 100 unidades, los envases son todos lo mismo, tienen 3 mililitros de capacidad y cada mililitro tiene 100 unidades, todas son iguales. Bueno, acá ¿qué pasa con la de Gludec? Con la de Gludec también se inyecta y entonces precipita, queda multihexámeros y se van liberando también los monómeros, ¿sí? Son por las distintas modificaciones y acá están los receptores a la insulina que recibirían la insulina. Acá tenemos la representación de las distintas curvas. A veces, bueno, esta le hizo la de Lilili, la de la Glargina, la de Temir, acá le hicieron un poquito más de pico, pero siempre es menos que la NPH. ¿Ven? Estas curvas están un poquito, o sea, están comparadas. Igual no está bien que todas empiecen en cero, pero bueno, es más o menos como para dar una... Bueno, y una cosa que yo siempre digo, saber más para servir mejor, que lo digo yo, pero en realidad lo dice el doctor Flores, el autor del libro. Flores, el autor del libro de farmacología, más que autor es el director del libro, ha hecho muchas cosas, pero él toma esa frase en realidad de San Ignacio de Loyola, que dice ser más para servir mejor, ser más en cuanto a ser mejor persona y demás. Pero saber más para servir mejor es lo que él modificó, digamos, el doctor Flores con mayúscula, vamos a ponerlo, por favor. El doctor Flores, del libro de farmacología, dice, si lo quieren lo buscan en internet en algún momento, doctor Flores y la frase saber más para servir mejor. O sea que cuanto más estudian, más van a saber y van a poder hacer, porque la farmacia es un servicio, la farmacia oficinal, la farmacia hospitalaria y la industrial también. Entonces, bueno, ahora lo que les voy a pasar en bueno, después la última filmina es el final, pero lo que les voy a pasar es un videíto que ya lo subí, pero vamos a poner acá, que explica cómo es el tema de, a ver, vamos a abrirlo y pongo compartir pantalla. Ahí está subiendo el video. Ahí está, a ver si puedo abrir. Ahí está. Vamos a, un momento, que vamos a poner compartir pantalla. Bueno, les comparto pantalla y vemos un video de Temir. Compartir pantalla, ventana, y compartir. Ahí está. Ahora sí. Un régimen de insulina exógena ideal debería ser un reflejo del perfil fisiológico de la secreción de insulina observada en los individuos sanos no diabéticos. En él, un nivel constante y relativamente bajo de insulina basal es periódicamente suplementado por un incremento en la secreción de insulina como respuesta a la ingesta de alimentos. El objetivo, al intentar recrear este perfil en los pacientes con diabetes, es mantener en todo momento niveles de glucosa en sangre tan cercanos a la normoglucemia como sea posible. Los intervalos de hiperglucemia prolongados o excesivos contribuyen a las complicaciones de la diabetes y deben ser evitados. Sin embargo, los episodios de hipoglucemia aguda son potencialmente peligrosos y, al ser desagradables para el paciente, también pueden comprometer el cumplimiento del tratamiento. La terapia actual de insulina basal más bolo
intenta obtener el delicado equilibrio entre el control glucémico estricto, evitando la hipoglucemia, mediante la combinación de insulinas con diversas propiedades cinéticas. El régimen consiste en inyecciones de una insulina rápida o ultra rápida de acción corta con cada comida para controlar la hiperglucemia postprandial, junto con la aplicación 1 o 2 veces al día de una insulina de lenta absorción y acción prolongada para mantener el nivel basal de insulina. Idealmente, estas inyecciones deberían combinarse para producir un perfil óptimo de insulina en plasma. En la práctica, las necesidades de insulina cambiantes del paciente y las limitaciones farmacológicas de las insulinas exógenas actualmente disponibles, tales como su absorción variable, significan que es imposible mantener el nivel de glucosa dentro de niveles ideales durante el día y la noche. Hay inevitables episodios tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. La tasa variable de absorción y el perfil cinético en pico de las insulinas basales tradicionales significan que a la inyección aplicada por la tarde o al acostarse le pueden seguir episodios de hipoglucemia durante la noche, a pesar de una glucemia en ayuno matinal elevada. La gran paradoja a la hora de tratar la diabetes insulino-dependiente es que el control glucémico global está limitado por la tolerancia del paciente a la hipoglucemia. ¿Qué características farmacológicas debe tener la insulina basal ideal? Su acción se debe prolongar para asegurar el control de la glucemia durante periodos largos con pocas inyecciones. El perfil cinético debe ser plano y estable, con variabilidad mínima entre pacientes y en un mismo paciente, de un día a otro, para así asegurar un riesgo bajo de hipoglucemia. La insulina Detemir es un novedoso análogo de la insulina humana en el cual un ácido graso de 14 carbones es asilado a la cadena B. Esta modificación permite una unión reversible a la albúmina, retrasa y protrae la acción del Detemir y disminuye las variaciones en la velocidad de absorción desde el sitio de la inyección. Después de la inyección, la insulina Detemir forma un depósito líquido en el tejido subcutáneo. Las moléculas se hallan unidas en forma de hexámeros. En el lugar donde la inyección de insulina Detemir que se ha depositado entra en contacto con el líquido intersticial, la dilución del solvente provoca que algunos hexámeros se agreguen de forma reversible, formando dihexámeros o cadenas pequeñas. Estos se forman debido al contacto entre las cadenas laterales de los ácidos grasos de cada molécula de insulina. Una mayor dilución hace que algunos hexámeros se disocien en 3 dímeros. Estos, a su vez, se separan en monómeros de insulina Detemir. Mientras las moléculas se dispersan por el medio líquido entre las células adiposas, se encuentran con moléculas de albúmina. Las cadenas laterales del ácido graso son capaces de unirse a ellas. Este es un proceso dinámico, donde las moléculas de insulina Detemir se disocian espontáneamente de una molécula de albúmina, solo para volver a unirse a otra. Cuando está unida a la albúmina, la insulina Detemir no puede ingresar en los capilares, pero la forma libre o disociada de la insulina Detemir puede atravesar la pared capilar y entrar al torrente sanguíneo. Hexámeros y dímeros solo pueden atravesar la pared capilar lentamente, pero cualquier monómero libre de insulina Detemir ingresa rápidamente a la circulación. Una vez en el torrente sanguíneo, los hexámeros o los dímeros de insulina Detemir se disocian rápidamente en monómeros. La mayoría de los monómeros se unen rápidamente a las abundantes moléculas de albúmina que se encuentran en la sangre. Una vez más, esto constituye un proceso dinámico. Las moléculas de insulina Detemir esporádicamente se disocian para volver a unirse a otras moléculas de albúmina. La unión con la albúmina en la sangre no solo prolonga la acción de la insulina Detemir, sino también puede disminuir las oscilaciones en el ritmo de absorción del depósito inyectado. Los monómeros de insulina Detemir libres pueden, por supuesto, atravesar la pared capilar y de esta manera alcanzar los tejidos blancos. Aquí ocurrirá otra vez la unión con la albúmina intersticial y ello retrasará y prolongará la acción de la insulina Detemir. Dentro del tejido blanco, la insulina Detemir se une al receptor de la insulina expresado por las células del blanco. Una vez en el interior de la célula, comienza el proceso de señalización.
La absorción retardada de la insulina detemida hacia la sangre y la ulterior unión a la albúmina aseguran que la acción de la insulina detemida se mantenga muchas horas después de la inyección. La unión a la albúmina también previene el efecto de cualquier cambio en la velocidad de absorción para asegurar un ritmo constante de señalización y reducir la variabilidad cinética de una inyección a otra. Bueno, con esto terminamos de ver lo que es diabetes. Le subí el video, así que lo que vamos